Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 13 de noviembre. Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22, hasta el capítulo 8, versículo 1. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo deriva y penetra en todos los espíritus. Queridos amigos, aquí se nos da a conocer nada más y nada menos que, ¿saben qué? 21 cualidades, 21 elementos que caracterizan. De mi partecita, porque te está diciendo 3 por 7, 21. 3 por 7, 21. Para decirte, porque el número 7 significa la plenitud, la perfección total. Y el número 3 significa la presencia del Dios mismo en su perfección total. Y entonces es muy lindo, ¿verdad? Dentro de la cabalística numera, ya entendí con la cuestión de la numeración. Quiere decir que aquí la gracia del Señor y la sabiduría es esencial y fundamental. ¿Cómo es esa sabiduría? ¿Cómo tenemos que aprovechar de esta sabiduría que el Señor nos regala? La sabiduría es la más ágil que cualquier movimiento a causa de su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, penetra todo esta sabiduría. Ella es exhalación del poder de Cristo. En fin, todos estos elementos nos hacen pensar que la sabiduría y que la gracia de Dios que se nos ofrece, somos nosotros ahora quienes tenemos que ya aprender a eso. A pesar de yo que fuera la guía puta lleva pedir por la mía. Peñan de yara oyeru hay señande. Así es que vamos a empeñarnos y vamos a hacer con mucho entusiasmo, queridos amigos, todo lo que el Señor en el día a día nos va regalando. Y por eso después va a decir, Dios ama únicamente a los que conviven con sabiduría. Eso quiere decir que ñande va a poner y hacemos discernimiento. Porque está con el ñande de acuerdo a esta sabiduría. El aranduca no se refiere, querido, simplemente a sharandu tereia, entonces a la libra, ya ponte, hay panambreo en la información. No, aquí, queridos amigos, hay algo más que eso. ¿Y qué viene a ser eso? Es el arandú, pero que sobre todo nos hace entender que permanece en nosotros, que forma nuestra conciencia y sobre todo, queridos amigos, que nos da la fuerza para seguir trabajando y luchando en estos valores, ofreciendo al reino de Dios lo mejor de la vida. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Liturgia de la Palabra.